Pues todas estas semanas hemos estado viendo, estas últimas semanas, este capítulo 11 de este libro de Hebreos, ¿verdad? Y pues salta la pregunta, ¿verdad? Para pues encaminarnos al siguiente capítulo, a este capítulo 12 que tiene también grandes enseñanzas, ¿verdad? Y grandes tesoros. Queremos dejar firme claramente este propósito, el propósito de este capítulo, el entendimiento de lo que es la fe. Y entonces sale la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es pues la fe? Pues el versículo 1 nos lo contesta, ¿verdad? Y lo estamos guardando en nuestro corazón. Pues es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí hay una descripción, ¿verdad? De lo que puede ser esa característica de la fe. Y eso es lo que queremos ver en esta semana, ¿verdad? Dejar bien claro como un compendio de este capítulo, como un compendio de este precioso elemento que nos habilita a caminar con Dios, a hacerle agradables a Dios. Pero sin fe, pues es imposible agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Son versículos que el Señor está poniendo guardarlos para que entendamos de qué se trata, ¿verdad? O sea, se trata de haber recibido el regalo de Dios para poderle ser agradable a Él. No podemos hacer nada que agrade a Dios. Sin este elemento dice, pero sin fe es imposible. No dice que puede ser posible, sí, no, es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario esta fe, ¿verdad? Que si nos acercamos a Dios, creamos todo lo que Él dice, lo que Él es, lo que Él ha dejado determinado, ¿verdad? En su palabra. Y que hay un galardón, ¿verdad? Un galardón de aquellos que ahora le buscan, no porque tengan la capacidad de buscar, porque la palabra de Dios dice en Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. Ahora le buscamos por su presencia que está en nosotros, ¿verdad? Y anhela esa presencia de seguir recibiendo de parte de Él ese oportuno socorro, ¿verdad? Porque ahora vamos, ¿no? Y confiadamente nos acercamos a este trono de gracia. Ahí podemos alcanzar esa misericordia y hallar la gracia para nuestra necesidad de cada día. Ese es el oportuno socorro. Entonces podemos alcanzar todas estas cosas por esa presencia de Dios en nosotros. Entonces, esta semana queremos dejar eso bien claro, bien guardado en nuestro corazón, ese pilar bien firme, ¿verdad? Ese es uno de los pilares de esas bases que sustentan nuestra salvación, la fe, ¿verdad? Cuando vemos la palabra de Dios, vemos claramente que esos pilares se van haciendo más firmes, ¿verdad? No porque nos volvamos calvinistas o reformados y digamos que sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿verdad? Esos 5 pilares, ¿verdad? Que el Señor ha ido formando, no por alinearnos a alguna doctrina, sino por adentrarnos en la palabra de Dios. Y ahora sabemos que es solo por fe, ¿verdad? Que ahora podemos obtener esa salvación. Pero vamos a entender claramente lo que nos ha dicho, ¿verdad? En este capítulo, todas esas características de la fe y todo lo que produce esa fe. Todo lo que hemos visto, lo veíamos, ¿verdad? Gente, personas ordinarias. Ordinarias en el sentido de que no había una capacidad que les pueda haber hecho acreedores de una obra portentosa como las que hemos visto, ¿verdad? A Gedeón, a Sansón, a Jefté, a Barak, a todos los Moisés, a Abraham, Isaac, Jacob, José, todo lo que hemos visto, ¿verdad? En este capítulo, vemos que hay un elemento de poder, ¿verdad? Este es el capítulo no de los hombres de fe, sino de la fe de los hombres que simplemente reconociendo esa incapacidad, el Señor manifestó ese poder. El poder que hay en la fe, ese elemento, pero ¿qué es? Pues la fe, ¿no? Ya lo repetimos, pero queremos verlo, ¿verdad? En el contexto de la Escritura, esas características y ese efecto que tiene la fe. Así que el objetivo de esta semana, no sé si lo tenemos por ahí, es justamente eso, observar estas características y el efecto que tiene la fe, ¿verdad? Como ese regalo que Dios nos ha dado para poder alcanzar la promesa, para poder, todos los que hemos sido llamados, alcanzar la promesa, ¿verdad? Para que podamos obtener la promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice que no perdamos, ¿verdad? Nuestra confianza porque tiene grande galardón. Hay un gran premio, ¿verdad? Porque nos es necesaria esa perseverancia, esa paciencia para que podamos hacer la voluntad de Dios y entonces obtener la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Salud, pues estar bien cómodos en este mundo. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué dice 1 Juan 2:25? Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Eso es todo lo que
anhelaban, ¿verdad? Esa nueva patria, esa patria celestial, esa presencia con Dios. Eso es lo que anhela todo aquel que ha sido alcanzado por este regalo de Dios que llamamos la fe. Entonces, ese es el deseo, el anhelo que pone Dios en el corazón de aquel a quien otorga este regalo, ¿verdad? Y lo vamos a ver de esa manera. Entonces, ¿cuáles son estas características que nos ha mostrado en sí este capítulo para poder, pues, estar seguros de que dependemos de la obra de Dios, de que dependemos del regalo de Dios para hacerle agradables a Él, ¿no? Entonces podemos vivir una vida de gratitud, ¿verdad? Por lo que el Señor hace en nosotros, no por lo que el Señor nos pide que hagamos por Él, sino por lo que el Señor pide que reconozcamos para que su obra se perfeccione en nuestra debilidad, para que el poder de Dios se perfeccione. Por eso era necesario, ¿verdad? El aguijón de Pablo, porque fue llevado al tercer cielo, ¿no? Lo dicen en Corintios, ¿verdad? Que fue llevado a la presencia de Dios a recibir una revelación que no se le acababa a Pablo y decía, no sé si en la carne fuera de ella o cómo fue, pero a la final se me dio una revelación que para que no se me exalte o me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no sea yo el que crea que puedo conocer o que puedo enseñar o que puedo decir doctrina de Dios, ¿verdad? Y le pidió y le dijo, y hasta 3 veces le pidió el Señor que le quite ese aguijón. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando mi gracia es suficiente. Cuando entiendes tu debilidad, cuando entiendes que qué obra te puedo hacer, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer que sea agradable delante de ti? Nada, porque sin fe es imposible. Porque separado de ti, pues nada puedo hacer, ¿verdad? Tú eres la fuente. Yo soy simplemente un pampanito que sería incapaz de dar fruto si no estuviera pegado a la fuente, ¿verdad? No es el pámpano el que da el fruto, es la fuente la que produce, ¿verdad? Y ese es el poder de la fe. ¿Dónde viene? ¿Cuál es la fuente de la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Eso se va grabando en nuestros corazones. Estamos viendo todas esas características. Y en este capítulo, ¿verdad? Hemos visto en el primer versículo como algo esencial, ¿verdad? Que esto es una certeza, esto es una convicción, esto es una seguridad. ¿De qué? De una esperanza. ¿Y qué es una esperanza? Una esperanza es algo que no vemos, no tenemos, pero esperamos, ¿verdad? Pero tengo certeza de que eso se va a dar, no por lo que yo pueda llegar a alcanzar, sino porque entiendo quién es el dador de esa esperanza. Una convicción de algo que no veo. O sea, ¿cómo puedo decirte que las cosas de Dios pueden ser visibles? No son visibles en el sentido de que pues mis ojos no lo pueden percibir. Pero ahí está el elemento de la fe. Ahora lo creo. Ahora puedo decir bienaventurado, ¿verdad? Puedo ser porque Tomás dijo, no, yo quiero tocar tu costado y ver, no meter mi dedo en tu llaga y dijo, bienaventurados son los que no ven y lo creen. Y estamos en ese sentir, ¿verdad? Que hemos sido alcanzados por esa fe, por ese regalo de Dios. Entonces, primeramente es una certeza de algo que esperamos. Dice en la primera carta de Pedro, acompáñame ahí, Pedro escribe su primera carta ahí más adelante, y habla a los expatriados, ¿verdad? En la dispersión, a todos los que estamos expatriados y a veces estamos en la dispersión, pero son elegidos por Dios, ¿verdad? A los que son elegidos por Dios les habla de esta manera, ¿verdad? Elegidos según la presencia de Dios, dice el versículo 2, en santificación del Espíritu para un propósito, para obedecer. Esos son los que son elegidos, ¿no? Elegidos porque Dios sabía de antemano, ¿verdad? A quién iba a elegir para un propósito, ¿verdad? Para ser santificados por medio del Espíritu, para poder ser obedientes y ser rociados, ¿verdad? Diariamente con la sangre de Jesucristo. Y el versículo 3 habla de esa bendición, ¿verdad? Él dice, gracias, Señor, bendito eres, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una esperanza que tiene sentido, que ha vencido a la muerte, ¿verdad? Una esperanza que está viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para un galardón. Porque sabemos que tenemos un precio, tenemos una herencia, ¿no? Un galardón que es una herencia eterna, como dice aquí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada
en los cielos para vosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese es el poder de Dios, que nos guarda y que nos ayuda a entender que dónde está el galardón, qué nos sostiene, ¿verdad? Ese invisible, ese poderoso Dios que aunque no lo veamos, nos tiene aguardado ese galardón, que Él lo prometió, porque Él lo ganó, ¿verdad? Entonces está reservado para nosotros esa herencia que no se corrompe, ¿verdad? Que no se contamina, que no es alcanzable, no se puede manchar, no se puede hacer, ¿verdad? Menos, y está reservada para nosotros, que tenemos ese poder, ¿verdad? De Dios, el poder de la resurrección, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es nuestra seguridad. Ahora podemos tener esa seguridad, ese galardón eterno de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y que está reservada para nosotros, elegidos según la presciencia. No sé cómo, pero el Señor nos ha elegido. No sé cuál elemento tomó en cuenta. Yo sé que la palabra de Dios dice que es por mi vileza, ¿no? por mi debilidad, por lo que pues, no tengo, ¿no? Por lo que no soy. ¿Por qué? Para que se manifieste ese poder. Y entonces le vivimos agradecidos de que pues, el Señor nos ha elegido, pero para ese propósito, ¿no? De serle obedientes. Serle obedientes porque la obediencia viene por el producto de ese regalo de Dios. Y nosotros, de esa fe, dice el versículo 6, ya en el sentido de que nos lleva a ver lo invisible, dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Estamos contentos? ¿Verdad? De que el Señor nos haya escogido, de que el Señor nos haya otorgado ese regalo y ahora podamos creer en el sacrificio de Cristo que nos habilita para vivir agradables a Él. Pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Esto es lo que me sorprende siempre del Señor, ¿verdad? Que Él somete a prueba nuestra fe. No somete a prueba nuestra debilidad, sino que somete a prueba nuestra fe. O sea, Él mismo se pone a prueba. Dice, prueba mi fe. Prueba lo que yo te puedo dar. No dice, te voy a probar lo que tú me puedas dar. Imagínate que el Señor nos pruebe en algo que le podamos dar, pues estamos perdidos, ¿no? Él nos está poniendo a prueba lo que Él nos puede dar. Sometida a prueba vuestra fe. Dice, y esa fe, dice... mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, ¿verdad? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, tiene que ser probado por fuego. O sea, Dios tiene que probar su fe por el fuego que Él nos permite pasar para que sepamos que esa obra es de Dios, para que sepamos que si salimos adelante es porque esa fe es de Dios y nos permite caminar con Él, ¿verdad? Sea hallada, dice, se prueba con fuego para que sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? Para que sea manifestado que esto es para la gloria, la alabanza, la honra de Cristo, cuando lo veamos, ¿verdad? Dice, a quien amáis sin haberle visto. Esa es la obra de la fe. Ahora amamos a Dios. Si le amamos a Él, ¿por qué dice que le amamos? Dice 1 Juan. Porque Él nos amó primero. Es producto de su amor en nosotros. Y ahora más allá le amamos y ni siquiera lo hemos visto. Tal vez los apóstoles, ¿verdad? En ese tiempo, la gente que vivió con Cristo pudo verlo con sus ojos. Pero tú no lo has visto, yo no lo he visto. Pero lo amo. ¿Por qué? Porque Él me amó a mí. Y producto de ese amor simplemente, aunque no lo veo, ahora puedo tener ese sentir, ¿verdad? De amar aunque no lo he visto. Y aunque ahora dice, me alegro con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Ese es el galardón, esa es la promesa que obtenemos, ¿verdad? La salvación de nuestras almas. Hacia allá estamos encaminados por esta fe. Hacia allá está nuestra certeza, nuestra convicción, esa esperanza invisible que tenemos solamente en Cristo, ¿verdad? Entonces ya tenemos los elementos, ¿verdad? Que es una certeza, una convicción de una esperanza invisible. Nos dice eso. Esa es una de las características más importantes de la fe que nos ha mencionado este capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿verdad? También nos dice en el versículo 6 qué es lo que nos permite agradar a Dios, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque esa forma, o sea, podemos acercarnos a Dios. La única forma de podernos acercar a Dios es mediante ese elemento, ¿verdad? Si no, sin fe, pues podemos hacer muchas buenas obras, ¿verdad?
que no le agradan a Dios, que en ese tiempo, en ese día vendrán muchos, dice en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Diciéndome, Señor, Señor, en tu nombre hice muchas cosas, ¿no? No, tú hiciste cosas que manifestaron tu presencia, no, yo hice muchas cosas en tu nombre, ¿no? Pues muchas cosas visibles tal vez, pero que no le agradaban a Dios y que les dirá simplemente no te conozco, ¿no? Y les dirá simplemente hacedores de maldad, porque están haciendo ustedes las obras que no pueden ser agradables a Dios, porque no son producto de la fe. Ahí acompáñame hasta, regresando un poco al libro de Hebreos mismo, en el capítulo 3, ¿recuerdan cómo estaba el pueblo, verdad? Que nos decía ahí cuando los últimos versículos del capítulo 3, que nos mostraba un pueblo pues desobediente, un pueblo que hacía disgustar a Dios, que les mostraba todas las cosas, que le daba todas las cosas, y el pueblo seguía siendo desobediente, un pueblo rebelde, contradictor, un pueblo que lógicamente nos muestra quiénes somos como pueblo, quién es nuestra característica, cuál es nuestra humanidad, ¿no? Ser desobedientes, ser rebeldes, ser retando a Dios por las cosas que tal vez no tenemos, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Y dice, ¿quiénes fueron? El versículo 16 del capítulo 3, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a Dios? Dice, no fueron todos los que salieron de Egipto. Dios sacó a su pueblo, ¿verdad? Sacó un pueblo desobediente, aquí no se salva ni uno. Dice, todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Todos. Estaba disgustado el Señor. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O sea, no puedes entrar en el reposo de Dios. Sin fe, sin creer que Él puede hacerlo, pues no puedes entrar en el reposo de Dios. Y aquí es una prueba grande, ¿verdad?, de que no entrarán en su reposo. Dice el versículo 1 del capítulo 4, enseguida dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno quiere entrar por su propia cuenta. Alguno no quiere apropiarse de la promesa para entrar y crea que puede entrar por otro camino que no sea por la fe, ¿verdad? Dice, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El evangelio, ¿verdad? Como a ellos, pero no les aprovechó. Dice, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces hay un solo camino para entrar, ¿verdad? El camino de la fe. Entonces nos muestra claramente que esa es la forma de caminar con el Señor, ¿verdad? En el Evangelio está escrito eso, ¿verdad? Está revelada la justicia de Dios. Como está escrito, el justo, ¿por dónde vivirá? ¿Por qué vivirá? Por la fe vivirá, ¿no? En el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No solo es por nuestra justificación con Dios, sino por nuestra santificación, por esa misma fe, para serle obedientes a Dios. Tiene un efecto esa fe, ¿verdad? Entonces es algo que nos permite agradar a Dios y enfocarnos en el galardón, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que lo que importa es el galardón, no lo que yo quiera obtener, sino lo que Él tiene para mí, ¿verdad? Ese premio, ese galardón, esa vida eterna, ¿verdad? Que es la promesa a donde nos lleva la fe a alcanzar, ¿verdad? Entonces ese es el sentido de esa fe, ¿verdad? Que nos permite agradar a Dios y enfocarnos en su galardón. El versículo 13, ahí mismo del capítulo 11, nos dice de todos estos, ¿verdad? Los que estaba mencionando en este capítulo, ¿verdad? Como esas personas que pues han sido usadas por Dios para manifestar lo que realmente agrada a Dios. Dice, conforme a la fe murieron, conforme a la fe siguen muriendo. Todos aquellos que han entendido cuál es el propósito de esa fe, ¿verdad? Ahora vemos que siguen muriendo siervos y siervas del Señor, pero que han muerto conforme a la fe y aunque no vieron, dice, no recibieron lo prometido, estaban mirándolo ya de lejos, ¿no? Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, dice, ¿no? Esa es la fe, ¿no? La fe, entiendo, ya puedo mirar de lejos y es interesante como dice en esta parte, ¿no? Dice, si no mirándolo, no habían recibido lo prometido, pero conforme esa fe murieron,
¿no? Y así seguirán muriendo, ¿verdad? Todos aquellos que ya han mirado la promesa, la han creído, la han saludado y ahora confiesan que ahí pertenecen, que aquí en esta tierra son simplemente extranjeros y peregrinos. La fe te levanta hacia lo eterno. La fe te permite ver lo que es eterno, pero te hace vivir conforme a Dios en lo temporal. Hace un efecto. No solamente dices, no, yo ya conozco lo eterno y la fe me llevó allá y estoy en las nubes, como quien dice, no, dando un mal testimonio aquí en la tierra. No, en lo temporal tiene un efecto. Te lleva a lo eterno, pero te ayuda a caminar agradable a Dios en lo temporal, dando un testimonio. Por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos y los modernos y los que seguirá el Señor dotando y equipando de este elemento, ¿verdad? Eso es lo que hace que se genere en nosotros un testimonio agradable a Dios, ¿verdad? La fe. ¿Qué va a ver el Señor? Nuestro buen comportamiento y nos va a poner ahí un checklist. No le llegamos a, ¿no? Va a ver nuestra fe, en quién hemos creído. Él va a ver la justicia de Dios, va a ver el vestido de justicia, no va a ver nuestra incapacidad, no va a ver nuestra debilidad, va a ver lo que nos está revistiendo, ¿verdad? Que es la justicia de Dios. Entonces nos lleva a confesar, ¿verdad? Que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Eso es lo que dice, ¿verdad? Conforme a esta fe, murieron. No alcanzaron lo prometido, pero ya lo habían visto, aunque de lejos. Pero eso les llevó a estar creyendo en Él, ¿verdad? Confesándole a Él, confesando que ahora no importa lo que pase en este mundo, ahora sé dónde pertenezco y entonces entiendo que soy solamente extranjero y peregrino sobre esta tierra. ¿Para qué? Para dar testimonio, ¿verdad? Para dar testimonio de esa fe que me sostiene. Aquí tengo un propósito y es dar un buen testimonio. Por esa fe, dar ese buen testimonio. En Efesios 2, pues es conocido el pasaje, ¿verdad? De que es gratuita nuestra salvación porque por gracia somos salvos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el medio? Por medio de la fe. ¿Es esto algo que tenemos nosotros? ¿Es esto que alcanzamos nosotros? ¿Es esto algo que podemos comprar nosotros? ¿O qué? Es un don de Dios. ¿Qué significa un don de Dios? Que es un regalo. ¿Qué tienes que hacer para hacerlo? Recibirlo. Si no lo recibes, pues tampoco te va a forzar, ¿no? Pero hay que recibirlo, no tienes que hacer nada, no hay un requisito para alcanzar esta salvación. Por gracia, gratuitamente somos salvos mediante este elemento, mediante este pilar de nuestra salvación que es la fe. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es el medio para alcanzar nuestra salvación las obras, no por obras para que nadie se gloríe, pero sí que son, dice, porque ahora que somos nuevos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, ahora sí, estas son hechas nuevas, las cosas de Dios. Entonces dice, somos hechura de Dios, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, con un propósito. Efesios 2:10, para buenas obras, las cuales yo me esforcé, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano, para ponerlas ahí como tu camino a seguir, para que nosotros anduviésemos en ellas. Es lo que Dios ya preparó de antemano. Ese es el efecto de la fe. La fe viene así, te salvo y te encamino. ¿Y cuál es el camino? Las buenas obras, que las haces tú, no pudiéramos hacerlas nunca. Solamente la fe produce en nosotros, como vamos a ver, estas buenas obras, ¿verdad? Que son hechas de antemano por Dios, para que nosotros en testimonio caminemos, anduviésemos en ellas, ¿verdad? Vamos a Romanos 3, otro elemento maravilloso, ¿verdad? Es el elemento que nos lleva. La fe es el medio para poder alcanzar la justicia. Esta es la justicia de Dios. Romanos 3, un capítulo pues muy conocido por nosotros porque sabemos que desde que estudiábamos Éxodo, bueno, desde que estudiamos Romanos y todo, es lo que nos lleva a estar seguros, ¿verdad? Que estamos justificados por Dios, no por las obras de la ley, porque si fuera por las obras de la ley, pues estaríamos perdidos, sino por la obra de Dios. Y esta es la buena obra, ¿verdad? Y esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Juan 6, que creáis en el que Él ha enviado. Por esa obra somos justificados, ¿verdad? Por la obra de Cristo en la cruz, dice el versículo 19 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que te quedes calladito, ¿verdad? Para que toda boca se cierre, que no digas nada, que no argumentes nada, ¿verdad? Dice ahí que toda boca se cierre y todo el mundo, menos tú, no, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley
¿Alguien? No, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. ¿Entendemos ahora la ley? A veces antes estábamos sometidos a una ley que ni entendíamos, ¿verdad? O atrofiada nuestra fe o nuestra capacidad de hacer cosas porque la ley nos condenaba. Y eso es lo que produce la ley, ¿verdad? El conocimiento de nuestro pecado, de saber que no le llegamos ni a los talones, ¿verdad? Para alcanzar la justicia de Dios. No podemos llegar a Dios por cumplimiento de la ley, porque el propósito de la ley dice aquí claramente es del conocimiento del pecado, conozcas que eres pecador, no que eres la víctima de otra persona, eres pecador. Si estás viviendo unas circunstancias que tal vez te hacen sentir como víctima, pues manda cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo y dile que te permita entender que eres un pecador, una pecadora, que no necesitas que tus circunstancias cambien, necesitas ser salvado de tu pecado, porque ese es el elemento que te lleva, ¿verdad? Esta fe que viene de Dios, que vamos a verlo a continuación. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, lo que testificó la ley, lo que dice testificada por la ley y por los profetas. Esto era lo que hacía la ley, poder manifestar la justicia de Dios. Aparte de esta ley, lo que quería esto es simplemente manifestar la justicia de Dios, que tanto la ley como los profetas, ¿verdad?, habían testificado. Y esta justicia de Dios es por medio de la fe. El medio de la justicia de Dios es nuestra fe. Dice en Jesucristo, ¿verdad? No la fe en cualquier cosa, sino la fe en Jesucristo. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto la mayoría de ustedes pecaron, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto ese es el entendimiento que nos da la fe, ¿no? Que no soy bueno. No puedo decir, no, sí me va a valer algo de mi bondad y de mi falta de perversión. No, somos de nacimiento pecadores, ¿verdad? El pecado es simplemente la manifestación de nuestra naturaleza. No es que nacimos inocentes y nos vamos volviendo pecadores. Nacimos pecadores y se manifiesta ese pecado, ¿verdad? Desde temprana edad lo ves, cuando crías a tus hijos lo ves. Está ahí manifiesta. Tu criatura, tu angelito y todo empieza a desobedecerte porque está el pecado en él. Esa es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y está escrito. No es porque yo te diga o los psicólogos te digan, es porque está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero están justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la justificación, ¿verdad? Por su gracia. La que viene por medio de la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio, para que Él pueda manifestar su justicia a causa de que Él pasó por alto en su paciencia nuestros pecados. Él hizo esa obra, ¿verdad? Entonces ahí descansa nuestra fe en la obra de Cristo, en lo que Él hizo. Él puso la propiciación, Él fue nuestra cobertura. Eso es lo que ve Dios. Él ve esa justicia manifestada por la obediencia a Cristo, por la obediencia de Cristo. Entonces podemos estar seguros de que vamos a estar en su presencia, no porque mis vestidos no, porque estoy vestido de la justicia de Cristo, ¿verdad? Así que ese es el objetivo, ¿verdad? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Hay que manifestar. Él quiere manifestar esa justicia a través de esa fe que opera en cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene que ser manifiesta esa justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y ese es el propósito. Esa fe tiene un propósito que nos lleve, el Señor, a esa obediencia para poder manifestar que esa fe está siendo mostrada a través de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuente de la fe? Ya vimos, ¿verdad? En Romanos 10, 17, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí está nuestra fuente. ¿Dónde podemos llegar a que esa fe se vaya perfeccionando, a que esa fe vaya teniendo ese efecto cuando nos vamos directamente, ¿verdad? Cuando acudimos confiadamente a la palabra de Dios para alcanzar ese regalo de Dios, esa misericordia y esa gracia para nuestra
necesidad, para nuestro oportuno socorro. Ahí está la fuente de nuestra fe, solamente cuando acudimos a la palabra de Dios. Ahí entonces caminamos en fe, caminamos agradables a Dios. No podemos pues confiar en nuestras fuerzas. El que piensa estar firme, pues mire que no caiga, ¿verdad? Eso tienes lo que la palabra de Dios, cuando más te metes en la palabra, más débil te sientes, pero más poder hay en él. Más aflora tu debilidad, pero más se manifiesta su poder, ¿verdad? Porque de repente queremos ahí, yo también quiero entrarle al Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, pero sin fe. No vas a entrar a otro Salón de la Fama, sino a cualquier otro de lo temporal, pero a este capítulo lo entras solo por fe, ¿verdad? Y es el poder de la fe, ¿verdad? Eso es lo que nos habilita para poderle ser agradables a Él, ¿verdad? Ahí en Primera de Juan nos habla, ¿verdad?, de ese testimonio que se va a manifestar, porque ese testimonio va a estar en nosotros, ¿verdad? A veces podemos decir, es que, híjole, quiero dar un buen testimonio. Pues no puedes dar un buen testimonio si quieres tú mismo componerte. Tienes que recibir el testimonio para hacer un buen testimonio, ¿verdad? Porque la verdadera fe da un testimonio de que esa presencia está en ti. Y entonces dice que andamos en el testimonio, por eso mismo es la fe. En Primera de Juan, capítulo 5, ahí el versículo 4, de aquel que ha recibido, ¿verdad?, este regalo de Dios y ha nacido en Dios, dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es lo que nos permite ser vencedores de este mundo, ¿verdad? A veces dicen, no, es que el mundo me acecha y el mundo me tienta y el mundo y me dejé llevar por el mundo. Pues la fe es ese elemento que te permite vencer al mundo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la persona que puede vencer las tentaciones de este mundo, creer que Jesús está en ti, que Jesús ya ha vencido al mundo, que entonces todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero en los propósitos eternos de Dios, no en los propósitos temporales tuyos, ¿verdad? Esa no es una fe de acuerdo al propósito de Dios, ¿verdad? Ese es un deseo de creer cosas para tus propios fines, ¿no? Pero cuando crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, te va a llevar a vencer las cosas de este mundo que te impiden serle agradables a Dios. Esa es la fe que vence al mundo. Y como decía el testimonio, más adelante el versículo 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios ya tiene el testimonio. O sea, ya no necesitas dar un buen testimonio porque ya lo tienes. Cuando está Cristo en ti, va a salir el testimonio de esa presencia en ti. No tengo que portarme bien para dar buen testimonio. Tienes que ir a la palabra para saber que no puedes portarte bien, para que pueda testificar Cristo en tu vida. No lo que tú puedes hacer en tu buena capacidad de portarte bien, ¿no? Porque si no, ahí viene el desastre de que pues dices muchas cosas, que eres cristiano, pero el testimonio te dice lo contrario, ¿no? Te va a decir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no tienes esa presencia, porque no has acudido a esa fuente de poder en donde puede manifestarse esa fe con la cual puedes tener un testimonio agradable a Dios. Eso es solamente la presencia de Dios, porque tienes el testimonio en ti mismo, dice. El que no cree a Dios, pues le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿verdad? En saber en el poder que tiene el Hijo, ¿verdad? El poder que tiene Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa palabra está morando en nosotros. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Ahí está. Tenemos el testimonio nosotros. Sabemos que tenemos la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y este versículo es muy profundo, ¿verdad? ¿No? El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿No? Profundísimo, digo, ¿no? Si tienes al Hijo, tienes la vida. Y si no, piénsalo. No tienes la vida. Simple. Pues tienes el Hijo. Si tienes la presencia de Dios en ti, va a haber un testimonio que manifiesta que esa fe está en ti, que ese regalo ha sido recibido, ¿no? Entonces viene ese producto, ¿verdad? El producto de la fe, la manifestación en las buenas obras que nos habla, en este caso, el libro de Santiago. Ahí más adelantito de Hebreos está Santiago, el versículo 2, ¿verdad? Estamos viendo cómo se caracteriza la fe, ¿verdad? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué nos lleva a hacer? Para que sepamos, ¿no? Para que sepamos que estamos en la fe, ¿no? Que creemos y que hemos creído en lo correcto, no que solamente
creemos que creemos, sino que realmente creemos porque esa fe está siendo manifestada de una manera visible, ¿verdad? Que ahora está sentada, que está haciéndose práctica en nuestras vidas, ¿no? Y dice el versículo 14 del capítulo 2 del libro de Santiago, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero ¿cómo no era que es solo por fe? Claro que es solo por fe. Pero ¿qué elemento tiene la fe? Viene acompañado, ¿no? La fe no viene separado de lo que produce, ¿verdad? Porque puedo decirle que la tengo, pero si no la manifiesto con lo que produce, pues quiere decir que no la tengo. Porque pues compré el carro, pero no vino con motor, ¿no? O sea, qué bonito está el carro, ¿verdad? Está en tu garaje y todo, y puedes decir a tus amigos, qué bonito el super carro que me compré, pero no camina. ¿Por qué? Le faltó el motor, le faltó lo que manifiesta que es un carro, no que es un adorno ahí de tu garaje. Esa es la fe, tiene que ser manifestada por algo que produce esa fe. Entonces dice, ¿de qué te aprovechará la fe? Dice, ¿podrá la fe sola salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ay, mi hermanito, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, la necesidad viene con la provisión, ¿verdad? O sea, aquí no dice que si tienes fe tienes que ir y ayudar a todo el mundo, ¿no? Aquí tiene que decir los elementos que actúan en la fe, ¿verdad? El producto de la fe. Así como la necesidad tiene que ser suplida por la provisión de Dios, así mismo la fe tiene que ser suplida por la obra. O sea, tiene que ser manifiesta por la obra. Aquí dice, así también la fe. Así le hace referencia a lo que está hablando anteriormente, ¿verdad? Así como si hay necesidad y no hay provisión, no sirve, ¿no? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es una fe muerta, ¿verdad? Que produce una esperanza muerta. Entonces, aquí tiene que haber ese efecto. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, yo hago más cosas que lo que tú dices que tienes. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe manifestada por las obras. Esa es la muestra de nuestra fe, el efecto que ha tenido en nosotros, no lo que decimos. No, porque podemos llenarnos la boca de mucha doctrina de fe, pero sin obras, esa fe, dice, es muerta. Ah, sí, tú dices que crees en Dios, dice el versículo 19, tú crees en Dios, es que Dios es uno y te sabes toda la doctrina de la Trinidad, de la unidad, de que Dios es uno. Pues déjame decirte, dice, bien haces, pero dice, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios, pues, saben muy bien la doctrina, saben muy bien decir las cosas, ¿verdad? Y creen en Dios y hasta tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Que si no hay el producto de esa fe, si no hay la manifestación de esa fe, pues es muerta en sí mismo, ¿no? Dicen, es muerta, dice, no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cómo fue justificado? Sí, no, Abraham es el padre de la fe, pero ¿cómo fue justificado Abraham? Cuando le creyó Dios. Cuando le dijeron, tráeme a tu Isaac, el hijo de la promesa. ¿En quién crees? ¿En la promesa o en el Dios de la promesa? ¿Crees más en Isaac o crees más en Dios? Entrégame a tu Isaac. Quiero que seas el padre de la fe cuando entregues lo más preciado que tú crees que tienes para alcanzar a Dios, para alcanzar la promesa. Decía, claro, la promesa viene por mi hijo. Porque de 100 años y sí se pudo, imagínate, 100 años y pude. Ahí está la razón de mi fe. No, yo soy la razón de tu fe. Entrégame, Isaac. Entonces, ¿por qué fue justificado Abraham? Porque entendió de quién se trata. No de la fe en Dios, sino del Dios de la fe. De aquel que puede hacer todas las cosas. Porque él ya lo vio. Ya vio dónde estaba la promesa en la resurrección. Ya lo vio resucitado Isaac y fue y dijo, vámonos, ¿no? Y ahí estaba listo con el cuchillo y todo, y la leña y todo, y que, Señor, pues estamos con todo, estar todo listo, y el sacrificio, ay, no sabes qué eres tú, ¿no? Ahí estaba la fe, manifestada en esa convicción de que ya lo veía resucitado a su hijo. No importaba lo que te pida Dios, que lo importante es lo que Dios ya te prometió, esa vida eterna que estaba en su hijo. Entonces cualquier cosa que diga, ¿qué es lo que te pide Dios? Para que tengas fe,
Tienes que entregarle lo que Dios te pide, lo más precioso tal vez, no sé, que sea en nuestra vida lo más precioso. Pero para que sea fe, es lo que debe sostener, lo único que debe sostenerte. Y entonces entregarle todo y decir, ok, ya vi que dónde está tu corazón, ¿verdad? ¿Dónde está tu tesoro? Entonces ahora sí te provee el carnero y todo, y ahí se cumple la promesa, ¿no es cierto? Siempre le he dicho así, que cuando a veces queremos cosas, dice, no estamos en capacidad de tener cuando no estamos en esa disposición de renunciar a ellas. El Señor nos va a pedir, como el joven rico. ¿Tú crees que me agradas y que sí, que yo soy bueno y que todas las cosas que, a ver, quiero ver dónde está tu corazón? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven. Regresó todo triste, porque era mucho lo que tenía. Pero cuando el Señor conquista tu corazón, Señor, claro, aquí está, todos los pobres. Sí, yo me imagino, ¿verdad? En esa historia cambiada los elementos y la acción de este hombre rico, decir, ya no necesitas vender nada, ven, ya sé dónde está tu corazón. No necesitas vender tus cosas, necesitas reenfocarlas en el propósito eterno, porque si no se acaban. Tus hijos, tus bienes, tus conocimientos, todo lo que crees que dices de haberte ganado, si no lo enfocas al propósito eterno de Dios, se acaba. Se acaba. O queda en manos de los que no quieres que queden, ¿verdad? Se acaba. No tiene en sí, o sea, el Señor quiere que todo esto sea producto de ese regalo de Dios. Vivir en fe. Y lo creo, porque ahora soy hijo de Dios, porque ahora todo le pertenece a Dios, porque no me importa ya el buen nombre que de pronto que me digan que soy un aleluya o que esto le pertenece a Dios y va a dar gloria y testimonio de Dios, de quien le pertenece todo esto, tu vida, tu familia, tu trabajo, todo. Es lo que produce la fe. Todo lo que hizo, lo que nos mostró, ¿verdad? Que hizo Moisés. Entonces tenemos ahí esas obras agradables. Dice, y se cumplió la escritura, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, porque ahí fue cómo se manifestó esa fe. Le creyó a Dios. Aquí voy, aquí está Isaac. Dice, vosotros pues, dice, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque viene en conjunto, ¿verdad? Una fe que produce estas obras. Asimismo, lo que vimos, Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, por lo que hizo. No solamente dijo, tengo fe, salvado. No, vino, les recibió, no, lo que ella hizo manifestó esa fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, toda esa fe, todo ese poder de Dios se transforma, ¿verdad?, en un caminar agradable a Dios. En lo que vimos todo en este capítulo, en un efecto agradable a Dios. Y ese es el efecto que vimos y que lo podemos pues resumir aquí en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Para poder encaminarnos de una manera maravillosa al siguiente capítulo, ¿verdad? A saber quién es el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo toda esta nube de testigos que tenemos y todo eso. El Señor quiere dejarnos claro el elemento que nos ha sido dado para que podamos entender que esta fe es genuina, ¿verdad? Primero dice, alcanzaron un buen testimonio los antiguos, versículo 2. Eso es lo que produce la fe, les permitió alcanzar un buen testimonio. ¿Qué produce más la fe? Entender todo lo creado, que todo lo visible fue hecho por lo que no se veía, que Dios creó todo. Entonces ya no te puede mover el evolucionismo, la razón o la lógica, y ya no necesitas que se te compruebe, porque sabes que hay un Dios invisible que hizo y creó todo lo que está delante de nuestros ojos, ¿verdad? Y entonces puedes entender la creación, porque eso es por fe. Sin ese elemento, pues ahí vas a estar un poquito pues divagando en las diferentes teorías, ¿verdad? Pero si el Señor deposita fe, no tiene, haz de cuenta que no, es un día. Lo hizo en 6 días, pues en 6 días, ¿no? Que no, es que un día es 1000 años, y pueden ser 6000 años o esto. Y empiezas, ¿no? Los debates, pues yo lo creo, fueron 6 días. No necesito que vengan y me comprueben, que vayan y midan el tiempo. 6 días es 6 días, para mí son 6 días, y como en Club Semilla, ¿no? Les dices, ¿en cuántos días creó Dios todas las cosas? En 6 días. No están ahí debatiendo, pero maestro, fíjese que esos 6 días tienes un efecto de que, espérate, que pueden ser miles de años, ¿no? 6 días. Así con fe tiene que ser como niño. Créelo, no te hagas muchas preguntas, porque eso te desvía de la fe. Entonces, cuando pone fe el Señor, sabes que Él lo hizo todo, ¿verdad? Como Abel,
pues les lleva a ofrecer un sacrificio justo delante de Dios. ¿Qué es lo que le hizo diferente a Abel de Caín? Pues simplemente la fe. Creyó a Dios, lo manifestó a través de un sacrificio que le agradó a Dios. Entendió que era el sacrificio de Cristo. Todos estos vieron a Cristo. Para haber sido agradables a Dios, vieron el sacrificio agradable de Dios. Por eso ofreció un sacrificio. Ofreció el sacrificio que agradó a Dios. No fue Abel, fue la fe que Dios depositó en Abel para ofrecer un sacrificio justo. Y por eso el Señor nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, que ofrezcamos nuestra vida, cada día nos acerquemos a Dios y diga, Señor, me presento como sacrificio, no sirvo para nada, Señor. Quiero serte agradable a Dios, quiero ser un sacrificio santo, agradable a Dios. Renuévame, transfórmame. Ya no quiero conformarme a este siglo. Ya no quiero vivir lo mejor que yo quisiera vivir, no, lo que mi carne quiere vivir, lo que mi espíritu quiere vivir, y ahí estoy entre la carne y el espíritu, y no desecho las cosas de este mundo, sino que soy amigo de Dios, y el domingo soy amigo tuyo ya, ¿no? De lunes a sábado pues soy amigo del mundo, o bueno, de lunes a menos la célula y el, ¿no? Ahí sí soy amigo tuyo. El que se hace amigo del mundo, ¿qué dice Santiago más adelante? Se constituyen enemigo de Dios. O sea, no puedes tener amistad, no puedes servir a dos señores. No puedes tener amistad con el mundo y decir soy un gran cristiano. Tienes que desechar, no te conformes de este siglo. Para que puedas renovar tu entendimiento y compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, desecha, renueva y comprueba. No es renueva y comprueba aunque no deseches. Tienes que desechar. Eso tiene que salir. El mugrero tiene que salir. Si no, se contamina. Todo lo que quieras meter en tu corazón, si no has salido de este mundo, si no has desechado las cosas del mundo, si no has rehusado ser llamado hijo de la hija de Faraón, y antes escogido ser maltratado con el pueblo de Dios, no queriendo gozar de los deleites temporales del pecado, entonces no manifiestas que tus mayores riquezas son el vituperio de Cristo, porque no tienes tu mirada en el galardón de Dios. Tienes tu mirada todavía en este mundo. Entonces, por eso es la evaluación que nos da este capítulo, ¿verdad? Lo que nos dice, te hace ofrecer un sacrificio justo. ¿Y cómo lo haces? Teniendo una comunión justa con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Él caminó con Dios porque la fe le hizo caminar con Dios. No caminó con Dios para tener fe o para ser traspuesto. Fue traspuesto porque ya Dios había puesto esa fe en Enoc para caminar con él. Y si tú estás caminando con Dios es por lo que Dios está haciendo en ti. Estás teniendo tus devocionales y no sabes, ¿y cómo me nace esto? Porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pues estoy caminando con Dios por el propósito correcto, Señor, por conocerte a ti, no porque hagas lo que yo quiero que hagas, sino porque quiero conocerte más, Señor, porque tú has puesto ese anhelo en mí. Porque ahora me estoy ocupando de mi salvación con temor y temblor, no por lo que yo estoy haciendo, sino por lo que la obra de fe está haciendo en mí. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, dice la palabra de Filipenses. No es que te encarga a ti, ahora sí ocúpate de tu salvación. Yo ya te salvé, pero tú cuídala, a ver si no la pierdes, ¿no? Imagínate. Pero ahora tenemos esa convicción de que es esa fe que está en nosotros que nos permite ser un sacrificio justo, tener una comunión justa con Dios, agradarle a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, versículo 6, y preparar con temor el arca. Como dice Noé, ¿verdad? Con temor preparo el arca en donde se salva mi familia. De cosas increíbles, de cosas que están locas, que me dices que tengo que hacer esto, que tengo que hacer devocionales todos los... No, pues pero tienen que estudiar los niños, tienen que dormir temprano, tienen que bañarse y todo. No alcanzamos a hacer el devocional. ¿Estás preparando qué? No, ¿qué arca estás preparando para que se salve tu familia? Aquí está. Ese es el tiempo que tienes que valorar, que no lo hacemos y no lo podemos hacer porque fallamos la mayor parte de veces, ¿verdad? Y el Señor nos redarguye y ahí estamos nuevamente. Y es por el Señor que nuevamente nos pone en situaciones en donde, ¡ay! El devocional. Entonces, es la fe, ¿verdad? Que se mueve, ¿verdad? Entendiendo dónde está el medio de nuestra salvación. Preparando esa arca, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham. Obediente ciegamente al llamado. Llamó y yo no sé a dónde voy, pero allá voy, ¿no? Y así fue la fe en Abraham y seguía siendo un no obediente al 100%, pero esa fe iba trabajando en su vida. Ahí le llevó a donde no sabía dónde iba, pero ahí estuvo.
y empezó a caminar en esas obras de fe en medio de su debilidad, como lo vimos y como lo describimos, porque no se trataba de Abraham, se trataba de la fe que había de manifestar Dios en Abraham, hasta que llegó a dar el sacrificio perfecto que quería Dios para manifestar esa fe en él, ¿verdad? Pero produjo obediencia, produjo que tenga una perspectiva correcta, porque sabía dónde iba, porque sabía que buscaba una patria, ya no la patria de este mundo, la tierra prometida, ya sabía la patria celestial, sabía que el llamado a la tierra prometida era esa nueva ciudad que el Señor había preparado, ¿verdad? En Cristo, todos ellos vieron a Cristo. Que Abraham vio y me vio y se gozó, decía Jesucristo. Él había visto, Abraham había visto a Jesucristo. Esa era su promesa cumplida. Esa era su nación, la que él anhelaba, ¿verdad? Eso es lo que produjo la fe, en este caso, en Abraham. Y recibió fuerza para alcanzar lo prometido. Sara recibió fuerza, ¿verdad? En esa fe que obró en ellos, la misma Sara recibió fuerza para allá, sin fuerza, sin nada, con todas las cosas en contra, quedó embarazada para cumplir lo que Dios podía hacer. En contra de todo lo que pueda decir el mundo, de lo que pueda decir las circunstancias, ahí estuvo obrando la fe que se estaba manifestando en ellos, ¿verdad? Entonces recibió la fuerza por medio de la fe. Confió en la prueba y en el poder de la resurrección cuando ofreció a Isaac. Confió que Dios le estaba probando, que Dios estaba probándose para mostrar en él lo que ya había depositado en Abraham, ¿verdad? Esa fe en que Cristo había resucitado y en que ofrecía a su hijo porque ya había visto la resurrección de Dios en él, ¿verdad? ¿Qué hizo? Pues después bendijo a sus hijos, los encaminó respecto a cosas venideras. Eso es lo que hace la fe. ¿Cómo bendices a tus hijos? Pues encaminándolos en las cosas que vienen, en las cosas que están prometidas. La bendición no es solo Dios te bendiga, mijito, que te vaya bien. No, bendición es capacitarlos para que lleven a cabo el propósito de Dios. Eso es lo que es la bendición, no es solamente un dicho. Y eso lo hicieron, ¿verdad? Abraham, a Isaac, a Jacob, Jacob a sus hijos, y José a los que dijo, los encaminó en las cosas que no sabía que iban a venir. Pero eso es lo que el Señor quiere en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que la fe produce en nosotros, bendecir y encaminar a nuestros hijos respecto a lo que está prometido, esas cosas que vienen de Dios. Dice, en el caso ya de Moisés, desde el versículo 23, vimos que nos protege de los decretos de este mundo, ¿verdad? La fe viene y nos protege desde Moisés, desde sus padres, dio fe a sus padres para esconderlo de los decretos de Faraón. Y así es como actuaron por fe. Por fe tenemos que esconder a nuestros hijos de los decretos de este mundo, ¿verdad? Y cubrirlos. Y si vemos que hay un decreto que no es de Dios, pues vamos a encaminarlos, vamos a cubrirlos hasta que tenemos que entregarlos, ¿no? Y decir, ahora sí, la fe tiene que orar en ellos. Eso es como debemos actuar con nuestros hijos, pedirle al Señor sabiduría, son herencia nuestra, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Pero esos saetas son para no dejarlas solo en la aljaba, sino para encaminarlas, ¿verdad? Porque en la aljaba no tiene, pero cuando están en el arco y tú le das dirección, entonces estás haciendo la obra que quiere que Dios haga con esa herencia, como saetas en manos del valiente, valientemente, ¿no? Confiando en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y un día hay que soltar la flecha, porque nos estamos ahí dirigiendo. El día de soltar las flechas es lo más difícil. Y el Señor nos dé sabiduría para que sea en el tiempo correcto, ¿verdad? Para que pueda el Señor ya tratar con cada uno de ellos. Y es lo que el Señor pone en nosotros, lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y lo que produce la fe en nosotros. En el caso de Moisés, ¿verdad? Como vemos, fue protegido por sus padres, pero él empezó, ya siendo hecho ya grande, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó que llamarse hijo de la hija de Faraón, el mayor de los títulos que pudo haber tenido en este mundo, pero no me sirve para nada. Ya le llegó grande ese entendimiento, pero gracias a Dios que le llegó, ¿no? De que ya tenía que rehusar esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora había escogido algo mejor. Ya entendió que eso se acaba, que ese título de hijo de la hija de Faraón o de doctor honoris causa o de PhD o de lo que quieras llamarte, no te sirve para nada. Lo único que vale es ser parte del pueblo de Dios, aunque esto traiga, como dice, maltrato, que no te reconozcan, que te humillen. Eso es lo que vale, pero soy parte del pueblo, porque en esa humillación me estoy sintiendo de que el poder de Dios viene.
Y entonces puedo dar la gloria a Dios. Entonces dice, así es como actúa la fe. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, antes bien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿No? ¿Teniendo por qué? Porque tenía una mayor riqueza, ¿verdad? Los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero una razón había, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí está la clave, ¿verdad? Cuando sabes dónde está el galardón y cuando tu mirada está puesta en ella, ya no es las cosas que yo puedo ganar, yo puedo tener aquí, se acaban. Ya el Señor esa fe te hace ver que ya aquí eres peregrino y extranjero, pero ahora entiendes que el galardón es el que te mueve. Ahora entiendes, esa es la fe, te enfoca en el galardón y en este caso se sostenía como viendo al invisible. Eso es lo que sostenía la vida de Moisés, dice, se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Ahí pudo valorar ese galardón eterno. ¿Y qué celebró? Celebró a Cristo. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que nos lleva a la fe? A celebrar a Cristo. Esa es la celebración que tenemos, ¿verdad? ¿Qué otra celebración? Cualquier otra celebración nos sirve. Celebra a Cristo. Y todos los días. No le hagas un día al año que crees que nació, que crees que murió, que crees que no. Todos los días celebra esa Pascua, porque sabes que esa sangre cubrió tu vida y te salvó de la muerte. Esa es la celebración que tenemos que tener diaria. El resto, hazlo, pero enfócate en esta. Enfócate en esta celebración diaria de lo que hizo Cristo por ti, de su sangre. Por eso dice que Él celebró la Pascua y la aspersión de la sangre porque supo de lo que le libró, ¿verdad? Y superó cualquier obstáculo. Entonces vino la fe y dijo, te voy a llevar allá a la promesa. Pero aquí está el mar, Señor. ¿Qué te dije? Te dije que te voy a llevar a la promesa. No te dije que ahí está el mar. Ahí están los mares. Ahí están los problemas. Ahí están las situaciones. No van a acabar. Antes se van a hacer más grandes y más, ¿no?, difíciles. ¿Pero de qué depende? Del poder de Dios, de la fe. Si abrió el mar. ¿Tú crees que abrió el mar? ¿En serio? ¿Sí lo crees? ¿Y tu problema no crees que lo puedes superar? No, es que ese es más grande que el mar. Estaba, ¿verdad? Lo hizo y lo creo 100% que separó las aguas y que cruzaron en seco, dice. No dice que el pantanoso y aquí que los carros del faraón se enlodaron, no, estaba en seco. Pero Él hizo la obra. Él separó las aguas. Él puede hacer cualquier cosa. Tú puedes venir aquí con el problema más grande, pero yo te digo, Él separó las aguas. ¿Tú crees que no puedes superar tu problema? Si tienes este mismo Dios que sostuvo a Moisés y que hizo que no obtenga la promesa, aunque no llegó a la tierra, ¿no? Es de los que saludaron y desde ahí del monte nomás saludó a la tierra prometida. Pero ya estaba dentro, porque ese no era la tierra estaba arriba, ¿verdad? La tierra era Cristo, la tierra prometida era Cristo. Entonces él ya sabía que estaba ahí por fe. Por eso está aquí Moisés, ¿verdad? Porque sabía que a quién celebraba y que quién le podía hacer superar cualquier cosa. Como los muros se cayeron al grito del pueblo. Cayeron los muros. Va a caer todo muro. Se derribará toda fortaleza, ¿no? Será destruida toda fortaleza, destruyendo toda fortaleza, derribando todo argumento, toda altivez que se levante en contra de conocer esa tierra prometida, ¿no? ¿Cómo tienes que mandar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Pero tú lo hiciste, Señor. Y ese es el sentido de nuestra fe. Ahí estamos, por eso estamos gozosos, por eso estamos así, no importa, va a ser probado y tú me vas a poner a prueba, porque tú vas a salir airoso de la prueba. No es que vas a decir, ahora sí, ándate tú a la prueba, ahí te pongo ahí examen de fe, ¿no? A ver cómo le hago. No, yo te voy a probar que esa fe es poderosa, que vas a salir adelante. ¿Por qué? Está puesta tu mirada en el galardón. Tal vez no sales de tu cáncer, porque conforme a la fe murieron todos estos, y murieron. Y ahora hemos visto que siguen muriendo, ¿verdad? Personas que por la fe y están allá. No es que la fe me va a sanar del cáncer, Señor, y que va a ser de la obra que tú estás haciendo sin mí. No, la obra es mía. Yo ya te quiero aquí. Y así están muriendo todavía hombres y mujeres de Dios que simplemente confiaron en ese galardón. Y ahora están disfrutando del galardón, ¿verdad? Ya en ese entendimiento de su presencia eterna con Dios. Y así es como
El Señor obró, te hace superar, te hace librar como Rahab de esa mortal desobediencia que le hubiera hecho caer con todo el pueblo. Simplemente Rahab, la que menos hubieras esperado, ¿verdad? La ramera, ahora haciéndose obediente al propósito de Dios, ¿no? Librándose de la mortal desobediencia de todo el pueblo y ahora ser ella y su familia, ser rescatada por medio del elemento, ¿verdad?, que le dio la fe. Y estar aquí en este capítulo, ¿verdad?, les hizo realizar proezas inimaginables, ¿verdad?, que vimos pues la semana pasada. Vimos parte de esas obras, ¿verdad?, que obraron estos hombres ordinarios, de esa fe extraordinaria, ¿verdad?, les hizo llevar a hacer obras extraordinarias. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! ¿Cuánto alcanzaron, verdad? ¿Cuántas victorias? Eso hace la fe. Te lleva a alcanzar muchas cosas para el Señor, porque como vimos en todas ellas, ¿verdad?, la presencia del Señor estaba con ellos. No eran los 300 valientes de Gedeón, es que valientes que andaban con una antorcha y una, ¿no? 300 contra, ¿cuántos eran? 130 y pico de miles del ejército bien adiestrado, pero estaba Dios con ellos. ¿Sabías que si tú estás con Dios eres mayoría donde quiera? Ahí están los 300 con Dios, ¿no? Equipados de la luz de su antorcha y del anuncio de su trompeta, sabiendo que Cristo está contigo, mostrando esa luz y anunciándola. ¿Quién contra ti? Si Dios está en ti, ¿quién contra ti? Entonces ahí está, ¿verdad? Y así lo creyeron y así vimos que alcanzaron muchas cosas. Las mujeres dicen que recibieron a sus hijos en resurrección y sí, resucitó mi hijo, viva, pero se volvió a morir el angelito, claro, porque creían una mejor resurrección. Otros no aceptaron el rescate y dicen, no resucitó mi hijo. Pero ahora yo sé que tengo una mejor resurrección. No la que quiero que hay de los muertos se levante y se va a volver a morir. Lázaro se volvió a morir. Eso es lo que necesitas, ver que esa fe te enfoque en cuál es esa mejor resurrección. No importa lo que pases por este tiempo, cuánto tiempo el Señor, ya tienes ganado una mejor resurrección que es dada por Él. El efecto de la fe. Realizas proezas imaginables, obtienes una mejor resurrección y te lleva a experimentar con gozo los vituperios. Porque así como conquistaron muchos de ellos, ¿verdad?, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. No conquistaron más que sufrimiento, ¿no? Pero ahí estaban por fe, sostenidos por Dios, apedreados, aserrados, puestos a prueba por Dios, muertos a filo de espada, andando de aquí para allá y disfrazados de ovejas y de cabras, ¿verdad?, cubiertos de pieles, pobres, angustiados, maltratados. No, yo quiero ser de los que alcanzan, no. Yo quiero ser de los que conquistan reinos, no. Yo no quiero ser de estos otros, no. Son losers. Yo quiero ser de la fe de los winners. No, esta es la fe, donde quieras llevarte. Puedes llevarte a alcanzar reinos. Como les decía, pues puedes alcanzar muchas cosas en este mundo y tener buen conocimiento y académicos y temporales y todo. Sí, pero también te puedes llevar a esto porque te es concedido no solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Es una concesión de Dios, que creas en Él y que te lleve a alcanzar cosas, pero también te lleve a soportar todos estos vituperios porque sabes que estás siendo participante. Tienes por mayor riqueza, así como Cristo fue vituperado. Tú también puedes lograr eso, ¿verdad? Soportar esos vituperios con gozo porque viene producto de la fe. Y ser perfeccionados, versículo 39 y 40, por ese sacrificio perfecto de Jesucristo. Y eso por eso dice, ¿verdad?, proveyendo Dios de alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque la perfección venía por el cumplimiento en Cristo. Entonces todos vendríamos a ser perfeccionados por ese sacrificio cumplido por Cristo Jesús, ese sacrificio que perfecto que nos ha resucitado, ¿verdad? Esa es la poderosa fe que sostiene nuestras vidas, por la cual los que hemos sido justificados, el justo por esa fe vivirá. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Qué es pues la fe? Pues ya vamos contestando, ¿no? Ese gran poder de Dios que me ayuda a hacerle agradable, ¿verdad? Y a dar un testimonio en este mundo de que mi enfoque está en lo eterno. Entonces puedo decir que es la fe. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo se está escribiendo esa historia de fe en tu vida? ¿Cómo está manifestándose esa historia de fe en tu vida? ¿Cómo está escribiéndose ese versículo 41 del capítulo 11?
por la fe Romualdito, por la fe Romualdita, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es ese efecto de la fe? ¿Realmente? Es lo que me pregunto y todos los días me pregunto y le digo, Señor, obra en tu fe. Quiero vivir conforme a la medida de fe que me ha sido dada. No tener un alto concepto de mí porque no puedo hacer nada, Señor. Y ayúdame a caminar cada paso y a saber que lo que hago es producto de esta presencia tuya. Y si estoy aquí, no me lo puedo creer. ¿Por qué? Porque yo no debería estar aquí. En mis fuerzas no estaría aquí. Pero tú me permites permanecer porque no he perdido esa confianza que tiene grande galardón. Porque me ha sido necesaria esa paciencia y esa perseverancia que tú has producido en mí para poder hacer tu voluntad, Señor. Y de esa manera obtener la promesa, no soy yo, es lo que tú estás produciendo en mí. Y entonces me pregunto, sí, ¿qué me has llevado a sacrificar? ¿Cuál ha sido el sacrificio que yo he hecho por ti? Entonces, ahí nos debemos responder, ¿no? ¿Qué sacrificio he hecho? ¿Qué comunión ha producido el Señor con Él? ¿Cómo está tu vida? Ahora sí es el punto del examen, ¿verdad? A ver, ¿cómo está mi fe? ¿Realmente es la fe de Dios o es otra cosa? Entonces dice, ¿qué es lo que ha producido? ¿Qué comunión ha producido? ¿Cómo nos ha preparado el Señor en su temor? ¿Qué estamos preparando en nuestras casas en ese temor de Dios? ¿Cómo estamos poniendo? ¿Qué prioridades estamos dando? ¿Dónde hemos salido en obediencia al Señor? Que nos ha dicho, ya no te conviene ese puro caldeo ahí. Ven, te voy a enseñar algo mejor, ¿no? Esos caldeos te van a caldear los ánimos, ¿no? Sal. Espérate, Señor, me despido de mi abuela. No, ¿qué hago? Sal. ¿Has obedecido ese llamado? ¿Realmente fe? ¿Pero a dónde voy, Señor? ¿A dónde me llevan? Sal. No te dije, sal a tal parte. Sal. Eso no te conviene. Realmente la fe está produciendo en nosotros eso. Es la obra de la fe. Dice, pero eso tiene que producir la fe, porque si no, pues es muerta, ¿no? Si no está produciendo un testimonio para Dios, pues evalúa mejor y pues pídele al Señor que ponga esa fe que realmente produce, no esa fe de labios, sino una fe productiva, ¿no? Que no tenga solo el coche, sino que te ponga el motor para que lo eches a andar. Porque de pronto tienes toda la envoltura bien padre de cristiano y tienes empapelada tu casa de versículos y tus coches de stickers cristianos, ¿no? Pero no hay motor. Ahí está bonito el coche, pero no camina. La fe produce. Y dice entonces, ¿qué ha producido? ¿Cómo estás viviendo en este mundo? ¿Estás viviendo atado todavía a los deleites temporales de este mundo de pecado? ¿Te estás deslizando? ¿Estás siendo engañado por el pecado? ¿No? ¿O qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás anhelando? ¿Cómo estás viviendo en este mundo? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Hacerte muy famoso en este mundo? ¿O dar testimonio en este mundo? ¿De quién es el que debe recibir la gloria? ¿A dónde quieres? ¿Y dónde está tu patria? ¿Dónde estás poniendo materiales de construcción? ¿En qué casa? ¿En la de aquí o en la de allá? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. No te hagas tesoros aquí, pues la orina y la polilla, ¿cómo es? Y el orín, ¿no? Corrompen. Los huracanes, como quiera que se llamen, pues se acaban. Se encargan de destruir todo lo que crees que has construido con todo tu esfuerzo. Pero allá no, allá hay un tesoro eterno. Allá hay un tesoro eterno. Allá no hay ladrones, ni orín, ni polilla que corrompa, ni ladrones que minen, ni hurten. Ahí está la presencia de Dios. Él está preparando ese lugar, ¿no? Y allá vamos, ahí tenemos que encaminar nuestra vida donde debemos anhelar. Por eso el Señor nos pone pruebas, ¿verdad? Para que Él mismo nos permita ver el poder de esa fe. Para eso son las pruebas, para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo bendecimos a nuestros hijos? ¿Cómo estamos equipándolos? ¿Qué estamos haciendo, verdad? Como todos los que estos hombres que recibieron la fe nos dieron este capítulo para que pues podamos reflexionar en él. Y esta sea la semana en donde el Señor nos lleve a reflexionar con todas estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hemos rehusado? ¿Qué ha rehusado? Por la fe, Romualdito dejó de seguir en esos negocios que le implicaban pura mentira y pura cosa y escogió más bien a que le cierren su negocio, pero este negocio vive por la verdad y escogió antes bien, no sé, ir a trabajar de lo que sea, pero pues sabía que ahí estaba Cristo con él.
Ahí rehusaste y escogiste. Rehusaste lo de este mundo y escogiste lo de Dios. Esa es la fe, no eres tú. Alguien me decía, no, ¿cómo puede ser que ahora esté atendiendo a la persona que me oprimió, que nunca me dio nada y ahora lo esté teniendo que atender yo? Y no eres tú, es la fe. Crees en esa fe y el Señor te va a llevar más allá, a recibir a quien no hubieras recibido y estar ahí atendiéndola aunque no se merezca, porque esa no eres tú. Esa es la fe que ha permitido que tu vida dé testimonio de que Cristo está en ti, porque te ha permitido rehusar a las cosas que se acaban y alcanzar las cosas eternas. No es un tonto, decían esos misioneros de Ecuador, ¿no? No es un tonto esos que fueron a entregar sus vidas por esos salvajes guaraníes de las tribus del Ecuador, para que conozcan el Evangelio, y murieron sin sacar sus armas, aunque pudieron sacar sus armas y defenderse ante esas espadas que les cayeron y atravesaron sus cuerpos. Y uno de ellos tenía, no es un tonto, aquel que entrega todo lo que no puede retener para alcanzar aquello que nunca lo va a perder. No es tonto. Para unos podrá parecer tonto que hayas entregado muchas cosas que te pudieron dar mucha satisfacción. Ellos decían, pues si son jóvenes, tienen un talento impresionante, pueden ir a Harvard y ser los mejores de sus áreas. Eso sería lo lógico, ¿no? Pero ellos decidieron que no era tonto entregar todo lo que vas a perder, porque sabías que puedes ganar aquello que nunca lo puedes perder, aquello eterno, aquello que el Señor te está diciendo. Eso es lo que quiere, eso es lo que produce la fe en tu vida. Que no sea simplemente externo, de boca, sino que debe hacer. Y cada uno decimos, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más va a ser la fe en mí? ¿Qué es lo que puedes producir tú en mí? ¿Qué es lo que debo escoger? ¿Qué debo celebrar? ¿En dónde debe estar mi celebración? ¿Dónde? ¿Cuál debe ser mi celebración? Mi celebración debe ser tú, esa Pascua que eres tú. No celebraciones de este mundo, que deben ser cosas de este mundo nada más. ¿Qué superaste? ¿Qué has superado? ¿Qué has alcanzado? ¿Qué has vencido? ¿Qué has conquistado? ¿Qué has soportado por medio de la fe? ¿Qué es lo que el Señor te ha llevado a hacer? Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Hacer y trabajar en nosotros, simplemente reconociendo que es la obra de Él, que nosotros nada podemos hacer, que si estamos en una situación difícil, yo sé que tú me llevarás a superar esta situación, porque mi mirada está en el galardón. Mi mirada está más allá de superar la situación. Mi mirada está en el galardón. Yo sé que voy a llegar allá, ¿no? Tal vez no alcance las cosas temporales que sí quisiera. Yo quisiera ver mis nietos, yo quisiera muchas cosas, Señor, pero si hoy me llamas a tu presencia, ya alcancé, ya lo alcancé, ¿no? Y ahora mi vida está ahí. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, ¿no? ¿Y el morir qué? Será ganancia. No reprende a la muerte. No, que vivir es Cristo. Recibe a la muerte porque es ganancia, porque vas allá, ¿no? Entonces podemos entender eso y podemos decir, Señor, ayuda, haz tu obra en mí. Y eso es lo que el Señor va a mostrar, porque va a darse la gloria a Él, no tú, ¿no? Entonces vas a poder decir, puedo ser un hombre de fe, un hombre que la fe de Dios está transformando su vida. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor produce en nuestras vidas. Y eso es lo que le vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Vamos ahí a Romanos capítulo 10. Ahí en ese precioso capítulo, ¿verdad? De Romanos, en donde es la palabra, ¿verdad? La palabra de fe, ¿no? Dice el versículo 8. Más, ¿qué está diciendo ese joven? Ese señor que está ahí. No, más, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? No se trata de quién lo está diciendo, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está ahora la palabra. Aquí te hemos estado leyendo todo lo que el Señor produce, lo que dice la palabra de Dios. Esto es real, esto no son historias, ¿no? Esto es real para el que vive por fe. Todo esto que hemos aprendido en el capítulo 11, esto es real para nuestras vidas. Y cerca de ti está la palabra, ahí está, en tu boca. Por eso hacemos que eso sea poderoso, ¿verdad? Cuando repetimos los versículos y que está en nuestra boca, esa es la palabra de fe. Esa es la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios cuando está en nuestra boca. Y dice que está en nuestro corazón. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el día en donde podemos confesar con nuestra boca esa fe que el Señor ha depositado en nuestro corazón. Ahora podemos decir, sí, Señor, quiero confesar. Confesar no es solo irnos de ahí a un confesionario. Confesar significa estoy de acuerdo, Señor. Yo soy un pecador. Tal vez no hay obras de fe porque no he entendido que soy un pecador. Y entonces entiendo que necesito de ti. No es lo que yo pueda hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por mí. Entonces puedo entregar mi vida para el propósito eterno de Dios. Entonces, porque esa fe produce un testimonio de fe. Y ese primer testimonio es confesar a Cristo. Con tu boca que Jesús es el Señor. Porque has creído en tu corazón que Él venció la muerte. Y que ya no mueres, que ahora vives por medio del sacrificio y de la resurrección de Jesucristo. Entonces te lleva como primer acto de fe. Tú eres el Señor. Tú eres Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Te confieso con mi boca porque he creído en mi corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias este día, Señor. Gracias porque, pues, aquí estamos, Señor, siendo, como dice, inspirados por tu palabra. Porque esa palabra ha sido inspirada por ti para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en esta preciosa justicia, la justicia que viene por la fe, a fin de que seamos perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra que produce esa justicia y esa fe en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no somos nosotros, no lo podríamos hacer nosotros, pero estamos seguros, tenemos la certeza de esa esperanza y esa convicción de lo que no vemos, Señor, de esa obra consumada en nuestras vidas, porque tú que iniciaste esa obra, tú eres fiel para completarla, Señor, para perfeccionarla. Te damos gracias, Padre, porque eso es lo que tú has puesto en nuestro corazón y lo que vemos ahora simplemente es el efecto de algo que tú sigues poniendo, Señor. Somos incapaces, Padre. En nuestra incapacidad, Señor, sabemos que se perfecciona, Señor, tu poder. Y te declaramos, Señor, esa incapacidad cada día, Señor. Si te confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, Señor, de toda nuestra maldad. Hoy día te confesamos, Señor, nuestra incapacidad. Hoy día venimos nuevamente delante de ti, Señor, a reconocerte como el autor y consumador de esta fe preciosa que produce, pues, en personas tan ordinarias como nosotros, obras extraordinarias, Señor. Así como hemos leído y como hemos visto y como nos has mostrado en tu palabra, Señor, no se trataba de las personas, se trataba de esa fe preciosa y poderosa que tú pusiste en ellos y en todos aquellos que simplemente tú has escogido para salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de siervos y siervas que siguen muriendo conforme a la fe, no habiendo recibido lo prometido, sino simplemente, como dice tu palabra, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que son extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, Señor. Gracias, Padre, porque pues así quisiéramos, Señor, vivir para ti y morir, Señor, de esta manera, Padre, creyendo en ti y en ese poder, Señor. Y hoy te queremos pedir, Señor, por todos aquellos que tú, Señor, al haber traído esta palabra, Señor, esta palabra preciosa del Evangelio, de que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Y ahora puedes hacer esa obra, Señor, hacer esa obra nueva en cada uno de los que, como dices y como hoy lo escuchamos nuevamente, a los que confiesan con su boca que tú eres el Señor, porque tú has depositado esa fe en sus corazones para creer que tú le resucitaste de entre los muertos y que ahora estás sentado ahí con toda autoridad intercediendo por los suyos. Esa es la palabra de fe que predicamos, Señor. Hoy día, Señor, confirma a los tuyos, confirma a los que por esa fe alcanzarán muchas cosas y soportarán muchas cosas, pero alcanzarán la promesa, Señor, porque sabemos que es tuya, Señor, que tú eres fiel, que fiel es el que prometió, Señor, que aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Por lo tanto, Señor, llamamos a todos aquellos que tú has depositado esa fe a que confiesen con su boca que Jesús, que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si ese es tu corazón,
si ese corazón ha sido alcanzado por el mensaje de fe, que este sea el día precioso en donde esa fe empiece a obrar y dé testimonio de las obras de Dios, de la obra de Dios en ti. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado y confieses con tu boca, que si ese es tu sentir y si ese es tu corazón, dile con tu boca, confiesa con tus labios a Jesucristo como Señor y como Salvador. Dile con tu boca, dile: Señor Jesús, hoy día he entendido que soy un pecador. Hoy día quiero confesar con mi boca que tú eres el Señor, que tú viniste a este mundo para pagar el precio de mi pecado y para limpiarme, Señor, para que con tu sangre mis pecados sean borrados, Señor, y que con tu resurrección ahora pueda alcanzar esa vida, Señor, para que con tu presencia, Señor, pueda dar un testimonio vivo, Señor, de que soy una nueva criatura en ti, Señor. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, y le rindo mi vida a ti, Señor. Te rindo mi vida, Señor, para que tú hagas esa obra y manifiestes tu poder, Señor, y el mundo pueda ver que tú estás conmigo, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pido, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.